complejo y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda y orientado a lo que ustedes hacen para que les sea beneficioso. Entonces, vamos a ver un grupo de enfermedades que se llaman neuropatías desmielinizantes inmunes adquiridas. Ahí viene el Guillain-Barré, también viene su variante que es el síndrome de Guillain. ¿Alguien sabe qué es eso? Guillain-Barré. Lo han escuchado, ¿no? Entonces, vamos a abordar su definición, epidemiología, fisiopato, clínica. Vamos a ver algunos aspectos del Miller-Fisher, entre otras cosas, ¿no? Como decía Santiago Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Entonces, dentro de la introducción, ¿qué es una neuropatía desmielinizante inmune adquirida? Se refiere a un grupo de trastornos que comparten características clínicas de laboratorio, electrodiagnósticas, sensoriales, motoras y autonómicas superpuestas. Nosotros nos vamos a enfocar en Guillain-Barré, ¿sí? Por alguna razón, pues les dejaron que ver este tema. Realmente, cuando me dijeron que lo iban a revisar, me quedé con la duda, dije, ¿como para qué? Porque pues sí es importante que lo sepamos, ¿no? Pero una repercusión en oftalmo, salvo a la presentación que tiene el Miller-Fisher, es no lo encuentro en una relación importante. Ok, el Guillain-Barré es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso del sistema nervioso periférico específicamente, y es la causa más común de parálisis flácida en el mundo. Casi siempre tiene un curso monofásico. En relación a su historia, hay algunos datos curiosos. La primera descripción clínica como tal del Guillain-Barré fue por Landry en 1859. Él hizo la primera descripción. Posteriormente, el doctor Guillain, el doctor Barré y Stroll lo corroboraron a través de estudios electrofisiológicos. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué se llama Guillain-Barré? Realmente, el nombre correcto sería Landry Guillain-Barré Stroll. Sin embargo, a Stroll lo excluyeron porque tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial con el ejército nazi, entonces, pues lo quitaron, ¿no? De los anales médicos, pero realmente el doctor Stroll fue quien confirmó la enfermedad con estudios de electrofisiología. En cuanto a la epidemiología, hay 100,000 casos nuevos por año, es la incidencia. Existe un riesgo mayor en hombres que en mujeres, aproximadamente de 1 sobre 5. La variante AIDP, que por sus siglas en inglés es polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que ese es el nombre correcto del Guillain-Barré, es más común en América del Norte y en Europa. Y la afectación, otra variante que es una axonal motora, neuropatía eh, axonal motora aguda, que es mucho menos común que el Guillain-Barré, se presenta más en Asia. Tiene una mortalidad entre el 3 y el 10% de los casos. Entonces, quizás con esta imagen ustedes recordarán sus clases de fisiología de la universidad. Para entender bien qué es lo que sucede en estas patologías, tenemos que entender la estructura de la neurona, sus varios componentes, como es su soma neuronal, su cono axonal, su axón y la composición de su axón con sus células de Schwann, los nódulos de Ranvier, las dendritas, ya el botón sináptico y el espacio sináptico. ¿No tienen un apuntador? Ok, entonces en el soma neuronal, pues es donde encontramos todas las organelas, ¿no? El núcleo, el cloro, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, ¿no? Y de ahí, a través del registro endoplásico nuboso, pues van las moléculas, viajan a través de un transporte tubular por todo el axón hasta su
estructura terminal, ¿no? Que es el espacio sináptico. Hay unas células muy importantes que es el sustrato fisiopatológico terminal, que es esta célula, que es la célula de Schwann, y esos espacios que se llaman nódulos de Ranvier. Entonces, las células de Schwann producen un recubrimiento con fosfolípidos que facilitan el paso de la electricidad del cuerpo neuronal hacia el axón y posteriormente hacia otra neurona. Y hablando específicamente del Guillain-Barré, como es periférico, va a ir del axón, de aquí del cuerpo, axón, a la placa motora. Entonces, es importante que se queden con esa imagen. ¿Por qué? Porque en la fisiopatología del Guillain-Barré tenemos una afectación mediada por células T, ¿sí? De células T y macrófagos sobre la célula de Schwann, específicamente sobre la célula de Schwann. Entonces, vemos como aquí las células T que se encuentran hiperexcitadas por un mecanismo de mimetismo molecular, ahorita vamos a ver qué es eso, van a atacar específicamente a la célula de Schwann, y los macrófagos pues también van a ir dirigidos, ¿no? Entonces, pues van a generar una interrupción de la propagación del impulso nervioso hacia la placa motora. ¿Cómo se va a traducir esto? Con debilidad. Si nosotros hacemos un estudio electrofisiológico, vamos a ver que va a haber el lentecimiento de todas las ondas en el estudio, ¿sí? Y si lo queremos comparar con su otra variante que también es muy común, que es la neuropatía axonal motor aguda, aquí específicamente los agentes que se encuentran afectando la transmisión del impulso eléctrico son los anticuerpos y partes de complemento, pero no atacan a la célula de Schwann, sino atacan al nódulo de Ranvier. Entonces, si ustedes recuerdan, el impulso es saltatorio, de nodo a nodo, de nodo a nodo, de nodo a nodo. En el Guillain-Barré se destruye completamente la célula de Schwann y en la variante axonal, o la variante motora, que es menos común, se atacan los nodos de Ranvier. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la variante axonal motora aguda, en el cual a través de los anticuerpos y el complemento se ve afectado el nodo de Ranvier. Y acá, en el Guillain-Barré se ve afectado por la célula T y los macrófagos, específicamente la célula de Schwann. También hay otras moléculas importantes como son las de adhesión celular, las llamadas CAM, que afectan estas células de Schwann y van a terminar degradándolas, interrumpiendo el impulso. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Vamos a recordar un poco de las clases de neurología de la facultad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué características tienen los pacientes con Guillain-Barré? No. No, ¿cómo es? Es una parálisis ascendente, ¿no? ¿Cómo es la parálisis espástica? Flácida. Es una parálisis flácida, ascendente. Empieza de hecho, se lo describen de los pies hacia arriba. ¿Es simétrica o asimétrica? Una parálisis flácida, simétrica, rápidamente progresiva. ¿Cómo van a estar los reflejos? Okay. ¿Cómo se origina el arco reflejo? Entonces, en la variante de Miller-Fisher vamos a tener oftalmoplegia y ataxia. ¿Sí? De hecho, esa es la triada, ¿no? Areflexia, oftalmoplegia y ataxia. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, es el principio que tienen 4 semanas antes del cuadro clínico. Cuadro respiratorio, diarrea, ¿cuál es el agente causal más común y conectado? Campylobacter pylori, ¿no?
Epstein-Barr y cuadros dentales. Y las vacunas también. Ah, ok. Entonces, para el diagnóstico vamos a hacer uso de estos criterios que se llaman criterios de Asperi, en el cual, si ustedes se fijan, hay dos grandes grupos, ¿no? La debilidad progresiva muscular, ¿sí? Y la reflexa muy hiporreflexa. ¿Okay? ¿Y cuáles son las características clínicas que más nos ayudan a determinar que es un Guillain-Barré? Una debilidad progresiva de 2 a 4 semanas, involucro simétrico, ¿sí? Síntomas sensitivos, involucro de nervios craneales, disfunción autonómica, ausencia de fiebre, elevación de las proteínas por debajo de 50. Las características que nos pueden hacer dudar de que sea un Guillain-Barré, ¿sí? Son que tenga un curso clínico asimétrico. Si encuentran un paciente con debilidad progresiva, pero es asimétrica, hay que dudarlo. Si hacen una punción lumbar, o si, más bien si les reportan una punción lumbar, un cuadro con más de 50 leucocitos por milímetro cuadrado, también hay que dudarlo, hay que pensar en otra cosa como infecciones del sistema nervioso central, ¿no? ¿Y cuáles son algunas características que de plano descartan la enfermedad? Por ejemplo, la intoxicación con hexacarbonos. ¿Qué quiere decir eso? Son derivados del petróleo como gasolina, tiner, resistol y ese tipo de cosas pueden tener, las personas pueden tener un cuadro similar al Guillain-Barré. Entonces, tenemos también otros criterios diagnósticos confirmatorios que son los de Brinton, que si juntamos 3 de estos, debilidad muscular bilateral, flácido de extremidades, hiporreflexia, patrón de enfermedad monofásico, pues ya tenemos una, una certeza por arriba del 85%. Las variantes clínicas de estas enfermedades, pues como ustedes lo pueden ver, hay bastantes. Tenemos la clásica sensitivo motora, que es el Guillain-Barré, este que está aquí. Tenemos el motor puro, que era la variante que es más común en Asia. Y tenemos el Miller-Fisher. Como ustedes pueden ver, en el Miller-Fisher tenemos afectación de los oftalmoplegia, ataxia, por eso tiene como si estuviera temblando la figura, y hiporreflexia, ¿no? Que son las 3 cosas más comunes que tiene el Miller-Fisher. Ok. En cuanto a los eventos precipitantes, ya lo comentaron ustedes, es una enfermedad mediada por células T, por macrófagos, entonces tiene que haber un antecedente de mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula de Schwann comparte algunas proteínas muy similares al Campylobacter, al citomegalovirus o algunas proteínas que se encuentran en las vacunas, y eso hace que formemos autoanticuerpos que dañen la célula de Schwann. Entonces, aquí hay algunos involucrados como el citomegalovirus, hepatitis E, Campylobacter jejuni, que es el más común de todos, o vacunas, de las más comunes es la del VPH, entre otras, ¿no? También la de la influenza. Para el diagnóstico debe ser clínico. Entonces, todos estos estudios de diagnóstico son como para apoyar ya la clínica, ¿no? Ya hicieron la exploración física, ya hicieron el interrogatorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitar estudios de líquido cefalorraquídeo, analizar las proteínas, la cantidad de proteínas. Si tiene menos de 50 leucocitos por milímetro cuadrado, hay que sospechar en Guillain-Barré. Si tiene más, hay que sospechar en algunas otras enfermedades como enfermedad de Lyme, ¿qué más? Citomegalovirus o HIV. En los estudios de conducción nerviosa, aquí es importante, no voy a entrar mucho en este tipo de estudios.
Lo que se les solicita a ellos es una electromiografía de las 4 extremidades con velocidades de conducción. Así se solicita. Entonces, en esa electromiografía vamos a observar velocidades de conducción reducidas, ¿sí? Las amplitudes de las ondas también van a estar reducidas y va a haber una dispersión temporal normal en cuanto al impulso eléctrico. Ahora, los estudios serológicos, pues tenemos que solicitar la determinación de autoanticuerpos para confirmar que haya un fenómeno de inmunidad. Por ejemplo, en el caso del Miller-Fisher, hay unos anticuerpos muy clásicos que se llaman GQ1B. ¿La resonancia magnética creen que nos ayude? Realmente no nos ayuda mucho la resonancia magnética. Podemos tener un realce periférico. Entonces, si se solicita una resonancia magnética, sería pues de los nervios periféricos, es decir, de la columna, con una secuencia para observar la médula y observar los nervios periféricos. ¿Sí? Pero realmente el estudio de elección son las velocidades de conducción nerviosa y lo que les puse en la diapositiva previa. Diagnósticos diferenciales, hay muchísimos. Hay encefalitis, meningitis, infecciones por HIV, enfermedades que afectan las células del asta anterior, ¿sí? Deficiencias de vitaminas, por ejemplo, B9 y B12, intoxicación por fármacos, ¿sí? Ok. Y en relación al Miller-Fisher, básicamente son 3 cosas: oftalmoplegia, ataxia y reflexia. Es raro, del 5 al 10% de los casos tiene el mismo sustrato fisiopatológico, un fenómeno de autoinmunidad sobre estas células, y afortunadamente tiene un curso típico, autolimitado y de buen pronóstico. ¿Alguien sabe qué es la ataxia? ¿Qué es la ataxia? ¿Cómo identificar una ataxia? La ubicación es esta. En estado de piedad, una ataxia. No es exactamente es una ataxia, pero hay ataxias que afectan ya sea al tren inferior o al superior. Por lo regular, este tipo, en el Miller-Fisher, hay una ataxia de las extremidades. ¿Qué quiere decir A? A es privativo de ataxia, orden. Entonces, no hay un orden de movimiento. Y las ataxias se pueden clasificar como hereditarias, adquiridas. La ataxia más común, por ejemplo, que todo el mundo ve cuando uno está borracho, no tiene control del movimiento, está atáxico. ¿Sí? En cuanto a la localización de las ataxias, pueden ser cerebelosas, o sea, que tengan afectación cerebelosa, vestibular o sensitiva, o sea, que esté comprimida, por ejemplo, la médula. En este caso, pues es una afectación pues, de las células ganglionares en la columna, ¿no? Entonces, eso es la ataxia. La reflexia, pues ya saben qué es. La oftalmoplegia lo saben mejor que yo. Y aquí va a haber una debilidad muscular mínima o ausente. Realmente no está tan afectado la parte motora. Lo que les comentaba, los anticuerpos clasiquísimos, el GQ1B, en estos pacientes hay que determinar anticuerpos IgG contra esta proteína GQ1B, y también hay que medir pues, el complemento, los macrófagos, entre otras cosas, ¿no? Entre el 5 al 25% de los casos de las neuropatías adquiridas se presenta el Miller-Fisher. Y pues hay depósitos de estos anticuerpos sobre los músculos extraoculares, a nivel del tallo,
a nivel de los músculos en la región vulvar, ¿sí? Y en la médula. Es lo que produce la ataxia. Ahora, el tratamiento, no voy a entrar mucho en detalle porque ni siquiera eso me toca a mí. Esto lo hace el neurólogo y si ustedes identifican un paciente que tenga sospecha de Guillain-Barré, se lo tienen que enviar directamente al neurólogo sin entretenerlo. El neurólogo lo que hace es administrar inmunoglobulina, hacer cambio de plasma. En ellos no funcionan los esteroides, entonces se tiene que barrer con todos los anticuerpos que están volando en la circulación. La única forma es hacer cambio de plasma o indicarles inmunoglobulina intravenosa. Cabe destacar que son tratamientos muy caros y muy largos. Entonces, también eso es un aspecto muy importante. Y en cuanto a las indicaciones para ingresarlos a UCI, porque pues, es bien sabido que pueden hacer falla respiratoria, es exactamente cuando tengan sospecha de que tienen dificultad respiratoria, de que está progresando demasiado rápido, de que existe parálisis vulvar, por ejemplo, alteraciones en la deglución, de que tiene inestabilidad cardiovascular, porque como lo comentaba en los criterios diagnósticos de Asbury, también tenemos alteración autonómica. Entonces la alteración autonómica pues, se traduce con inestabilidad cardiovascular, arritmias, hipotensión, bradicardia, etcétera, ¿no? Plasmaféresis, ya lo vimos. El tratamiento a largo plazo, pues se debe dar rehabilitación y pues seguimiento por neurología, realmente. Entonces, ¿alguien tiene duda de este tema? ¿No? El algoritmo debe ser el siguiente. Llegas, lo revisas, identificas que tiene una parálisis progresiva, bilateral, simétrica, ascendente. Entonces, y está arreciéntico, ya sospechas que está para, ¿no? Ahora, lo que sigue es hacer la función lumbar y tener un estudio que te lo respalde. El mejor estudio que te lo respalda, que es rápido, sencillo, no invasivo, es la electromiografía de las cuatro extremidades con velocidades de evolución. ¿Sí? Si tú tienes la clínica para la electromiografía, ya tienes el diagnóstico. ¿Sí? La función lumbar también es útil, pero pues es un procedimiento invasivo, necesitas hospitalizarlo, ¿sí? Tienes que tomar identificaciones. Entonces, yo la reservaría solamente para cuando existe una diagnóstica. ¿No? Entonces, ya que tienes ahí el diagnóstico, si puedes mandar por el. No les puede pasar lo que pasó al Vicente Fernández. Es un nuevo cirujano, ya al Vicente Fernández, ¿no? Le tomó una radiografía, una resonancia, porque tenía debilidad, creo que una debilidad simétrica, ya un poco a ese hombre. Y total, dijo, no, pues tienes hernia de disco, te vamos a operar. Y lo operaron ahí en el público hace unos años, ¿no? Pero después ya no se movía, después de la cirugía. Y nos pasó, hice la cirugía bien, fue la de disco, todo bien, pero el paciente no se movía. No movía nada. Entonces ya agarraron a su neurólogo y se dieron cuenta que realmente los síntomas no eran, porque sí tenía una hernia de disco, pero lo que tenía de fondo era un Guillain-Barré. La cirugía presentó una cosa, pero esa diferencia y eso se. Entonces, sí es algo con lo que se debe tener mucho cuidado. ¿Sí? Y por ejemplo, las manifestaciones
de los músculos musculares en que Oftalmoplegia. ajá, pero me refiero a que avance está la enfermedad para ya los. Miren, en Guillain-Barré es raro que se afecten los músculos escapulares, es más común en la variante Miller-Fisher, y se puede afectar el tercero, el cuarto y el sexto, ¿no? Más fácil que se afecte el tercero. Voy a tener una debilidad muy evidente. Como podría saber, miembros superiores no hay una regla de cocina de que se afecte primero una cosa y después la otra. O sea, por ejemplo, en la variante se puede iniciar con parálisis del tercer nervio craneal, después se puede agregar la ataxia, etc. O sea, digamos que todo pacientes diferentes. Además, lo importante es tener en mente que se presentan tres cosas: debilidad, ataxia, ¿sí? Ataxia y oftalmoplegia. Eso es en el Miller-Fisher, porque en el Guillain-Barré también se puede presentar, como ustedes vieron, parálisis de los nervios craneales. Puede ser de los oculares o puede ser parálisis facial. ¿No? Entonces tengan cuidado con estos pacientes, porque sí son altamente complicables. Ok. Entonces vamos a hablar sobre los estudios de imagen. Vamos a hablar sobre los estudios de neuroimagen aplicados a la oftalmo, ¿no? Déjame yo. Órale. Miren. Sé que les toca esto de estudios de gabinete, ¿no? Les voy a tratar de dar una clase más enfocada a lo que ustedes ven día con día y obviamente necesitan corroborarlo con estudios de gabinete, o sea, algo aplicado a lo que hacen día con día, ¿no? Entonces, vamos a presentar algunos casos clínicos. Caso 1. Una paciente de 60 años, mujer, que tiene cefalea intensa, estado confusional, limitación de la mirada hacia arriba, dismetría lateral, parálisis del sexto nervio craneal. ¿Hasta aquí tiene alguna sospecha? No. Pero tiene limitación de la mirada hacia arriba. Se me va a poner ahí parálisis del sexto. Nada más ahí de está ahí. Se parece intensa. Porque todo en la cabeza intensamente, o sea, 9 y 10 días. Aumenta la presión intracraneal es buena. Los tumores generan aumento de la presión intracraneal. Por eso, tiene aumento de la presión intracraneal. ¿Vale? ¿Por qué tiene aumento de la presión intracraneal? El sexto nervio craneal, ¿cómo se afecta? Por aumento de la presión intracraneal. Lo que no cuadra bien es la limitación de la mirada hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí, antes de que les pasen las imágenes, vamos a analizar bien la tomografía normal. ¿Sí? Sabemos que en la tomografía hablamos de densidad, ¿sí? De las unidades Compton. Entonces, sabemos que el hueso es hiperdenso y se asemeja más al metal. Pero las unidades Compton se miden dependiendo del material. Lo que tiene más unidades Compton es el metal y más brillante. Entonces, el hueso, las sales cálcicas,
pues tienen unidades de Kunsky bastante elevadas comparadas con el resto del parénquima cerebral. El parénquima cerebral es gelatina. Entonces, aquí lo negro es lo que tiene menos densidad. Lo negro puede ser aire, más negro. Por ejemplo, aquí en el seno frontal se ve muy hipodenso. Si ustedes lo comparan con esta estructura que es líquido cefalorraquídeo, sí existe una evidente diferencia, porque hay proteínas. Y esas proteínas hacen que no sean tan hipodensos realmente. ¿Vale? Lo que está en la línea media es la falx, ¿sí? Lo que está aquí es el manto aracnoideo que cubre el cerebro, o sea, el espacio subaracnoideo. Aquí están los tálamos, los ganglios de la base, ¿sí? Okay. Entonces, en sentido práctico, ¿para qué pedimos tomografías si ya existe la resonancia magnética? Por varias circunstancias. La primera es que es un estudio bastante rápido, y en 15 minutos se toman una tomografía. Es accesible porque en todos lados hay un tomógrafo. Es barato, mucho más barato que la resonancia magnética. Y nos permite, y la cuarta es que nos permite diferenciar la sangre. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos sangre en una tomografía, pues se va a aplicar inmediatamente de forma hiperdensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre tiene hemoglobina, tiene un grupo E, entonces el grupo E es hierro y por eso se ve brillante la sangre. Y para eso nos sirve la entonces se sigue pidiendo. Ahora sí, esta es la tomografía de la paciente. Recuerden que tiene parálisis del sexto, tiene dolor de cabeza muy intenso, ¿sí? Ok, ¿qué le ven ustedes raro? Sí, tiene una pérdida de la anatomía normal, por eso les puse primero lo normal y ahora lo anormal. Lo que tú dices es verdad, el manto aracnoideo que vimos en la diapositiva previa, de que se veían ahí las circunvoluciones más pronunciadas, ya no está, ya está mucho más liso. Ustedes pueden ver, está liso, liso. Y los ventrículos, las astas frontales, pues están más pronunciadas, ¿no? Están agrandadas. Estas son las astas frontales y estas son las astas temporales. Y esto que está aquí se le llama edema pasipenimario. Si es un edema, es un tipo de edema cerebral muy característico cuando hay hidrocefalia. Ok. Regresamos acá. ¿Verdad que no tiene nada que ver la otra diapositiva con esta? Aquí tenemos un aracnoideo, las astas frontales están chiquitas, están bonitas, y los ventrículos están simétricos, no hay esa mancha negra aquí en la parte superior. Pónganle atención, que les voy a estar preguntando. Ok, no hay sangre. Aquí están las astas temporales. Estas son las astas temporales y aquí empezamos a ver el tercer ventrículo. Ok. Ok, esta paciente también estaban viendo que por glaucoma. Y era con esta campimetría, alguien que nos pueda ayudar. Yo no sé, el trabajo que escucho yo. Tiene una disminución de los campos periféricos en la
que tienen una visión de una distribución de los campos eléctricos. Ok, Angelito, ¿y qué onda con esto? Dice, ¿tiene alguna correlación clínica con lo que les enseñé? Ya vimos que tiene parálisis del sexto, que se revirtió porque le pusimos una válvula, entonces mejoró esa parte, pero sigue con limitación a la llegada vertical. Y está división de hipertensión, ¿qué quiere decir? Que tiene, no tiene coordinación. Llega y tiene esta, pues. Primero, o sea, una paratopsia, ¿no? Y como lo que tú dices es muy importante, siempre se debe tomar en cuenta el eje vertical. ¿Sí? Lo que respecta al eje vertical es las causas neurológicas, ¿no? Por ejemplo, tumores, cosas. Pero en este se ve una afectación de la cabeza para y es una paratopsia superior izquierda. ¿No serían predispuestos? No. Puede ser que sí, pero podrías pensarlo. Ok, esto les da una traducción clínica a lo que dijimos. O sea, ¿dónde está la lesión? Ya lo vimos eso. ¿Las cintillas? Pero después de que están las cintillas y después está el cuerpo vinculado y las radiaciones ópticas. O sea, de aquí para acá, ¿no? Todo similar a la corteza. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener esa lesión. Bueno, en la resonancia magnética, a diferencia de la tomografía utiliza rayos X. Utiliza una bobina que genera rayos X que penetran en el tejido y te traduce una imagen. En la resonancia magnética, lo que se utiliza un magneto que da vueltas y estimula a los átomos de hidrógeno, los hace vibrar, lo que se le conoce como spin. Entonces, la computadora, digamos que captura el spinning de los átomos de hidrógeno y lo traduce en una imagen. Es decir, la resonancia, pues obviamente no hay radiación, hay varias secuencias. Por ejemplo, aquí tienen una secuencia T1 en la que el líquido es negro y en la secuencia T2 el líquido es blanco. Y pues podemos identificar más fácilmente las estructuras. ¿Están de acuerdo? Pues tenemos el cuerpo calloso, el hemisferio cerebeloso, el tallo, cerebelo, entre otras cosas. Guarden la información de lo normal. Entonces, esta es la resonancia magnética de la paciente. Se le ve raro.
Perdón. Ok, ¿qué tiene raro esta resonancia magnética? ¿Qué le ven ahí? Un tumor, masa la de las tortillas. Entonces, eso es un tumor. Entonces, ¿dónde está el tumor? En la parte trasera del mesencéfalo, por eso la paciente no puede mirar hacia arriba. ¿Dónde está el centro de la mirada? Encéfalo en la parte trasera, ¿se acuerdan? Entonces aquí está el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo, acá viene el nervio óptico, aquí está el quiasma, y acá se ven las centillas, y a los costados del mesencéfalo pues están los cuerpos celiculados. Las reacciones ópticas no se ven porque penetra todo el parénquima. Pero lo que tiene la paciente es un síndrome de Parino, limitación a mirada vertical, parálisis del cuarto par. El sexto par se explicó por la hipertensión intracranial que tenía por hidrocefalia. ¿Sí? Entonces, ¿esta lesión les explica la cantimetría? Sí. Pues sí, no, porque vemos que tiene afectación en toda la vía visual. Entonces, este tipo de pacientes muchas veces los puedes diagnosticar de forma errónea con alguna otra enfermedad, por ejemplo, glaucoma, y puede tener algún tumor. Entonces hay que poner mucha atención en la clínica. Si el paciente tiene cefalea intensa, datos de hipertensión intracraneal, como lo dicen sus compañeros, pues muy seguramente tiene otra cosa. Aquí está la captación con gadolinio, se ve, ya está resuelta la hidrocefalia porque se le puso una válvula. Ok, ese es un corte axial. Vamos a quitar. Aquí está el tronco cerebral. Es una secuencia T1 porque el líquido se ve negro. Para diferenciarlo y no confundirnos, en el T2, en el T2 el líquido se ve blanco, ¿sí? Hiper intenso. Recuerden que el agua tiene H2O, entonces una forma fácil de recordar sería, si el agua es H2O, en el T2 se ve blanco. Luego es media tonta la relación, pero sirve para no confundirnos. Entonces aquí está la lesión que compromete todo el tectum mesencefálico y los cuerpos geniculados laterales. Y también en los centros de la mirada vertical, que ¿cuáles son? Gus, ¿cuáles son los centros de la mirada vertical? El núcleo de Cajal, el interpósito de Cajal, ¿y cuál otro? Hay uno que se llama el núcleo de Darshewitz, ¿no? Ok, ¿dudas con este caso? Sí, sí es aplicado lo que ustedes ven día con día, ¿no? Ok, siguiente caso. Es un hombre, ¿sí? De 55 años, este sí tiene hipertensión, ¿eh? Obesidad, grado 2, déficit visual, no sabe bien qué tipo de déficit. Él dice que no ve hacia los lados, este, que no ve hacia los lados, que le cuesta mucho trabajo, tiene sensibilidad a los colores y no tiene más déficit neurológico. Entonces, esto es lo importante. Obesidad grado 2, déficit visual. Se le hace esta campimetría y ¿qué piensan? A ver, alguien más. A ver, usted de atrás. ¿Qué piensas de esto? En el contexto clínico que le di. Una bitemporal. ¿Tiene bielopsia bitemporal? ¿Y por qué tiene afectado este cuadrante? Una pregunta, ¿no? Es evidente que tiene una bielopsia bitemporal. ¿Y por qué tiene afectado este cuadrante? A ver,
porque este es un punto extra. ¿Qué enfermedades te dan este patrón? Hablando obviamente de neuro, ¿no? Son muy pocas. ¿Por qué está afectado este cuadrante? A ver ustedes, hasta allá. La fibra que va del lado del No, piensa sencillo. No te compliques la vida. ¿Qué hace una adenoma? ¿Por qué comprime? Porque desplaza al quiasma óptico, ¿no? Porque lo desplaza. Entonces, si al momento de desplazarlo lo está comprimiendo y te genera esta imagen, o sea, una lemelucia bitemporal, porque está comprimiendo la parte interna del quiasma, ¿por qué tiene ese cuadrante afectado? Pues porque la parte externa también está siendo comprimida por alguna otra estructura, ¿no? Todo esto es por compresión. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, ¿dónde está la zona, dónde está afectado? ¿En qué parte? Quiasma. Aquí, los adenomas no siempre tienen este patrón, ¿eh? No se casen con esa idea. Es decir, el quiasma no siempre está debajo ahí de la glándula. Hay algo que se le llama esté prefijado, fijado o postfijado. ¿Qué quiere decir? Que la implantación del quiasma esté por delante de la glándula, sobre la glándula y atrás de la glándula. Pues muchas veces puedes tener un tumorzote y el quiasma puede estar libre. Eso es con menor frecuencia, son variantes anatómicas del quiasma. Lo más común es que esté así, ¿no? Que esté fijado. Entonces, ahora, el paciente ya llegó con unos estudios, la prolactina está alta, en 69 no está tan alta, pero pues sí tiene valores altos y además algo importante que deben siempre de checar es la TSH. La TSH y sobre todo la T4. La T4, si no alcanzan a ver, está en 0.3, es decir, está hipotiroideo. ¿Sí? No solamente la prolactina, sino también la hormona, la T4, la deben de checar porque si operan un paciente con hipotiroidismo no controlado, se les puede complicar salir de las manos. Ok. Entonces, otra vez, partiendo de lo normal a lo anormal. Glándula, aquí está la hipófisis, acá está el nervio, ahorita lo vamos a ver más cerca. Esta es la resonancia del paciente. Este es el seno esfenoidal y esto que está aquí es el tumor y acá está el quiasma desplazado hacia arriba con datos de compresión. Si ustedes pueden observar, tiene dos densidades este tumor, dos intensidades, está hipointenso arriba, isointenso abajo. ¿Qué traducción tiene esto? ¿El líquido cómo está? Hipointenso, ¿no? T1. Entonces, ustedes supondrían que esta parte es líquido. ¿Están de acuerdo? Ok, si es líquido, exactamente. Entonces, este paciente tuvo algo, tuvo un infarto del tumor, ¿sí? Y por eso esta parte es líquida. Se le llama apoplejia hipofisiaria y es una complicación muy frecuente en los adenomas de hipófisis. El sustrato fisiopatológico es que el tumor está muy vascularizado y empieza a crecer, entonces llega un momento en el que no le llega suficiente sangre a una zona y esa zona pues se infarta, esa zona del tumor se infarta y digamos que el contenido del tumor pues empieza a degradar, ¿sale? O sangra pues. Entonces esa es una urgencia que la deben de detectar. ¿Cómo la van a detectar? Cefalea intensa acompañada de un déficit visual súbito o que aumente el déficit visual que tiene previamente. Aquí está la glándula
Y como ustedes pueden observar, tiene ya ciertas medidas establecidas, ¿no? Prácticamente aquí está el infundíbulo oficiario, a 1 centímetro hacia arriba tendría que estar el quiasma óptico, y el quiasma óptico tiene una angulación de 45 grados con respecto al piso celular. Ese es el piso celular. Esta membrana que tiene acá, no sé si recuerdan que se los había comentado, se llama ligamento falciforme y puede comprimir de forma externa al nervio. Entonces es importante que lo tengan. No siempre van a encontrar así como en el libro, ¿no? Esta es una hialopsia bitemporal, sino que a veces se van a involucrar algunos otros cuadrantes y deben de tener la representación anatómica en su cabeza. Muy bien. Entonces, viéndolo en un corte axial lo normal, perdón, en un corte coronal, aquí tenemos el septum pellucidum, aquí tenemos ¿cómo se llama? El cuerpo calloso, tenemos el cuerpo calloso, la sustancia blanca, la corteza cerebral. Si ustedes se fijan, la corteza cerebral es el color más grisáceo en esta secuencia. La sustancia gris literalmente es gris. En el T1 esto cambia. ¿Sí? Perdón, en el T2 cambia. ¿Por qué la corteza cerebral? ¿Por qué la corteza cerebral es gris y la sustancia blanca es blanca aquí en el T1? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos de intensidad, ¿eh? Pero sí tiene razón. En la neurona, ¿dónde creen que haya más agua? ¿En el axón o en el cuerpo? En el cuerpo. Pues por esa razón, en el T1, la corteza cerebral se ve más negra. ¿Sí? Si ustedes ven este corte en un T2, va a pasar lo contrario. ¿Sí? La corteza cerebral se va a ver más blanca y la sustancia blanca se va a ver un poquito más gris, por así decirlo. ¿Sí? Porque se cambia la secuencia. Entonces, en el T2, el líquido se ve hiperintenso. Ok. Ah, miren, aquí están los nervios, aquí está el tracto óptico. Ese es el tercero del título. Entonces, volvemos a nuestro paciente. Ve cómo está alterada completamente la anatomía. Estas son las arterias carótidas. El seno cavernoso acá está. Y están desplazadas las carótidas. Y obviamente está desplazado los nervios ópticos. Aquí difícilmente se pueden ver. Estaríamos acercando. Aquí está un nervio aquí arriba. Y el otro no lo puedo ver bien, pero está desplazado con esta transformación quística del tumor. Y esto ya es después de la cirugía. Se entra por aquí, se quita la parte superior. ¿Cuáles son las indicaciones de una cirugía de hipófisis? ¿Alguien sabe? Mucho tiene que ver mucho con lo que hacen. La primera es que tengan afectación del campo visual. Es la primerita. La segunda es que tengan descontrol hormonal. Básicamente esas son. Si el paciente está perdiendo visión, es indicada la cirugía. Si tiene descontrol hormonal, como lo vieron en el laboratorio, se está indicada la cirugía. Si llegara a presentar apoplejía hipoficiaria, es decir, sangrado tumoral, que se traduce como dolor de cabeza súbito, déficit visual agregado, entonces está indicada la cirugía. O sea, esas son las 3 indicaciones. ¿Dudas? ¿No? A ver, este es otro. Este es un paciente de 30 años, es mujer, con diagnóstico de migraña crónica refractaria de tratamiento, refiere que no ve adecuadamente. ¿Vale? Digo, está muy escueto mi descripción clínica. Lástima que ella no tengo una campimetría, pero ahorita les voy a preguntar qué piensan. Ok, existen algunos otros estudios de neuroimagen, por ejemplo, las angiotomografías,
la angioresonancia, las angiografías cerebrales, que nos permiten identificar correctamente los vasos sanguíneos, su trayecto y las operaciones que tienen. Por ejemplo, esta es una angiotomografía en la cual pues, se ve la circulación anterior, la circulación posterior y el árbol lateral, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Ok, ya conocen la anatomía normal. Esta sería este hemisferio del lado derecho sería normal y esto es anormal. ¿Qué le ven? ¿Eh? ¿Eh? Esto es normal. O sea, esto es normal. Normal y acá, ¿qué dijiste? Hay una dilatación anormal de los vasos. Sepa Dios que sea, pero esto no es normal. ¿Sí? De hecho, aquí aumenta porque esta es una angioresonancia. Y acá hay un defecto de intensidad. ¿Sí lo ven? Eso es un defecto de intensidad. Entonces hay algo aquí raro, ¿no? A eso eso es una malformación. Es una malformación arteriovenosa. Aquí en el T2 se ve el defecto llenado francamente, ¿sí? Y se ve este vaso grande que viene en la cerebral posterior. ¿Ok? ¿Qué esperarían que tuviera el paciente con esa lesión? ¿Mande? ¿Esa anomalía visual? Sí puede, pero sistemas específicos, o sea, cuadrantanopsia, hemianopsia. Hemianopsia, izquierda. ¿Derecha o izquierda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué esperarían observar? ¿Ella discusión alguna? ¿Escotoma central? ¿Por qué? Se respeta el área central. Es interesante lo que tú dices. ¿Por qué un escotoma central? O sea, ¿te refieres a una escotoma macular? Es bien interesante eso. A ver, ¿qué puede tener? ¿Qué puede tener? ¿Cómo sabes si está en temporal? También no sé si temporal es eso. Otra vez recapitulando. En la vía visual tenemos las lesiones que son prequiasmáticas por delante del quiasma, quiasmáticas, posquiasmáticas, es decir, del quiasma al cuerpo geniculado, geniculadas, posgeniculadas y las corticales, ¿no? Entonces, la hemianopsia temporal es una lesión quiasmática, ¿estás de acuerdo? Fue la que le puse en el otro caso. Después, no, en el segundo. Y después en el primero, es una lesión en la parte geniculada, que fue una cuadrantanopsia. En este paciente que tiene una lesión occipital, ¿qué defecto cantimétrico esperan tener? Una hemianopsia homónima. Puede estar preservada la mácula posterior. Y vasculariza la mácula. O después en el ojo voy a permitir tema de irrigación a la zona de la mácula. La pobreza, pero aquí lleva irrigación a esa zona. La cerebral media, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos aquí de que la cerebral posterior
va y vasculariza al polo occipital, ¿se acuerdan? Y que la cerebral media da una rama terminal que va hacia la parte, hacia la visión central a nivel cortical. ¿Sí? Entonces tiene razón, es una hemianopsia homónima. Aquí mi duda es, ¿será izquierda o será derecha? ¿Contralateral? Muy bien. Entonces, de esta paciente no tiene patimetría. Pero sí tiene una hemianopsia homónima. Ajá, del lado izquierdo. Entonces, este estudio que les voy a presentar se llama angiografía cerebral o panangiografía, que consiste en inyectar medio de contraste. Aquí se está inyectando medio de contraste a través del sistema vertebrovascular. ¿Sí? Entonces, vemos claramente la arteria vertebral, la arteria basilar, la cerebral posterior y sus ramas que nutren a la malformación que está en el polo occipital. Aquí vemos una proyección anteroposterior, vemos también la basilar como tal, y cómo la malformación pues tiene un drenaje anómalo hacia las venas cerebrales. ¿Sí? Y esto era lo que les preguntaba Ángel. ¿Por qué? Porque las dos diapositivas previas fue del sistema vertebrovascular, la de la cerebral posterior. Pero esta, si ustedes se fijan, esta arteria es diferente, esta es la arteria carótida y son las ramas de la cerebral media. Entonces, en las ramas de la cerebral media, ustedes van a detectar que hay una ramita terminal que va hacia el polo occipital y esta ramita se encarga de vascularizar esa zona, ¿no? La visión central. Esta rama se llama temporo-occipital. Entonces, la corteza visual está vascularizada tanto por la cerebral media como por la cerebral posterior. No se les olvide eso. Entonces, lo que se le hizo a esta paciente fue embolizarla. Se le metió un material embolizante, que es esto que se ve acá, que es la máscara, para quitarle completamente la malformación. Sin embargo, las malformaciones arteriovenosas, por lo regular, están rodeadas de un material de parénquima cerebral tiótico, es decir, no funcional. Por esa razón, a pesar de la embolización, continuó ahí con su déficit visual. Ok. ¿Sí qué? No, las malformaciones por lo regular son congénitas. Tuvo la lesión ahí y ni siquiera se dio cuenta. No, no es algo adquirido que evolucione rápido. ¿Ok, dudas? ¿No? Último caso, ¿qué hora es? Hay tiempo, ¿no? Ok, último caso. Es un paciente masculino de 50 años que llega a la consulta. Exploramos, es hipertenso, es trailero, fuma, probablemente use perico. A ver, Edwin, ¿te llamas? A ver, Edwin, ¿qué tiene el paciente? ¿Cómo? Otra vez, ahí va.
solamente la limitación a la Limitación a la abducción. Abducción. ¿Por qué se desvía hacia abajo? ¿Cómo? Por eso, pero ¿por qué? Ya sé que está limitada al derecho. ¿Qué tiene? Cuando le dan un consejo de vida, si ustedes les preguntan qué es un elefante, no, más bien, ¿cuántas patas tiene un elefante? ¿Qué van a contestar? Cuatro. No van a contestar otra cosa. Ya les di la información que necesitan saber para contestar eso. Es bien claro. ¿Qué es lo que tiene? Pues, ¿qué es lo que tiene de su sueño? ¿En serio necesitas más antecedentes? Entonces hay que enfocarnos en la imagen. ¿Qué es lo que es? ¿Ves que tengo que hacer bien? Sí. Lo izquierdo sale más. No sé cómo explicarse, pero yo veo que el ojo izquierdo tiene una movilidad más rápida que el ojo derecho al momento de colocarse en la autoposición. Es un poco más rápido el ojo izquierdo que el derecho. Hay un retraso. Exacto, también tiene un retraso. Sí, tiene un retraso y además tiene limitación a la abducción, ¿no? El ojo derecho. Entonces, ¿por qué tiene? La pregunta es, ¿por qué este ojo está mirando hacia allá? Este ojo está mirando así. A ver, Angelito, no te hagas. Y además tiene tosis, ya saben, hipertenso, fumador, con tosis. Entonces, ¿qué es? Una parálisis del tercero, incompleta, ¿no? Ok, ya sabemos, ya tiene una parálisis del tercero, que es lo que le estaba preguntando. Entonces, ¿por qué este ojo se va así? ¿Qué músculo trata de compensar ese ojo? El oblicuo, ¿no? El oblicuo inferior lo está jalando y hace que se vaya hacia abajo y hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Entonces, ¿por qué? Porque no funciona los rectos, ¿no? No funciona el recto interno, etcétera, ¿no? Entonces, ok, tiene una parálisis del tercero incompleta, ¿sabes? A ese paciente se le hizo una tomografía, ¿por qué? Por la sospecha, hay pocas lesiones que pueden originar, hay pocas lesiones que pueden originar parálisis del tercero. A ver, denme diagnóstico, bueno, eh, algunas enfermedades que las originan, ¿no? Parálisis del tercero, no solo diabetes, hipertensión intracranial, arterial, ¿por qué? Acá no se llama la arterial, lo derecho.
diabetes y neuropatía diabética, ¿no? Entonces, un aneurisma en el contexto de los pacientes que son fumadores, hipertensos, que no son diabéticos. Los dos principales factores de riesgo son hipertensión y tabaquismo para la formación de aneurismas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una reconstrucción angiográfica del árbol arterial y esto que parece una piña, esto que está aquí, es un aneurisma cerebral. ¿Sí? Los aneurismas del segmento comunicante, como les decía la otra vez, están muy relacionados con la parálisis del tercero y se deben de buscar en todas las personas que tienen hipertensión arterial, fumadores o con dolor de cabeza intermitente. Entonces, esto es igual, una angiografía cerebral. Se mete en medio contraste, se da la inyección para ver pues el árbol arterial y se ve esa lesión ahí que cuelga, ¿no? ¿Por qué se produce la compresión? Aquí lo que hicimos fue clipar este aneurisma. Si ustedes prestan un poco, no se ve bien, pero aquí en el fondo, donde está la patita del clip, está el tercer nervio craneal. Lo que pasa es que la proyección de esos aneurismas, cuando son intratemporales, tiene una proyección, es decir, aquí del aneurisma de esta zona crece hacia abajo y se mete y comprime al tercer nervio craneal. ¿Sí? Entonces, esos aneurismas a veces pueden debutar por parálisis del tercero. Es común. Y el tratamiento, ya sea embolización con POINTS o clipaje del aneurisma, es decir, excluirlo de la circulación. Pues tienen que sospecharlo en el contexto clínico de este grupo de pacientes. Hay aneurismas cerebrales que pueden comprimir al nervio óptico, como cuáles, ya se les había dicho. ¿Qué? Como los aneurismas de la oftálica, o sea, los que crecen aquí en esta zona, pueden comprimir al nervio. Este aneurisma que les mostré es un aneurisma del segmento comunicante y crecen hacia abajo y comprimen al nervio, pero los que crecen en esta zona afectan al nervio óptico. Pueden también cursar con defectos campimétricos porque la compresión pues es sutil, digamos, en una sola parte del nervio. Entonces también hay lesiones vasculares. Sale pues. ¿Dudas? ¿Ah? Bueno, entonces eso es todo de esta. Espero que les sirva. Son como las